Bueno, estamos aquí para comentar el final de una historia muy curiosa, y es que, bueno, yo me llamo Jorge Mira, soy catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. En Galicia dirijo una acción que invita a premios Nobel a Galicia, y como soy de la Costa da Morte, lo suelo llevar de visita por mi tierra. Y un día llevaba a Richard Ernst, premio Nobel de Química, porque fue el que inventó la resonancia magnética nuclear, estos aparatitos que son para vernos por dentro. Y viendo el atardecer en Fisterra, pues le hablé del fin del mundo en la época del Imperio Romano, y que esa era una de las últimas puestas de sol, y me dijo, ¿y esta es la última? ¿Esto es el último extremo de Europa continental? Y dije, no, pues es Cabo da Roca. Y me quedé un poco fastidiado porque vi que se me cambiaba algo el argumento. Estaba Santiago Garrido, de La Voz de Galicia, el subdirector de la delegación de la Costa da Morte, y me dijo, oye, habría que mirar eso con detalle. Me puse manos a la obra, y al cabo de un tiempo acabé publicando un artículo científico en el cual se detallaban las localizaciones y los momentos del año en los cuales se puede ver ponerse el sol por última vez en Europa. Y resulta que durante 2 meses, si uno quiere ver ponerse el sol por última vez en Europa, tiene que ir a la Costa da Morte. Eso fue un artículo que se viralizó bastante en los medios, y es que, en cierto modo, la humanidad, desde hace muchísimo tiempo, en la época del Imperio Romano e incluso antes, buscaba el contacto con el más allá, buscaba el trascender, buscaba respuestas a preguntas profundas, y buscaba encontrar el cielo en el momento en el cual el sol se iba. Y si uno se fija, toda Europa es un embudo que en cierto modo acaba en Galicia. Galicia es la proa final de Europa. Posiblemente ese camino pagano que llevaba a la gente a buscar el fin del mundo, a buscar el secreto de lo que había más allá, lo llevaba a Finisterre, y eso fue posiblemente el embrión de lo que después fue el Camino de Santiago. Como sabemos, muchos de los ritos paganos se reciclaron en ritos después católicos, ¿no? Eso hoy en día continúa. Si uno va a la Costa da Morte, ve que sobre todo en las épocas del solsticio de verano se agolpa en multitudes a ver el sol ponerse, y es una de las principales magias de Galicia, uno de los principales encantos de Galicia, y es muy bonito ver cómo poco a poco esa idea va calando. De hecho, hay gente que se dedica precisamente a explorar y a poner cámaras web para que la gente pueda conectarse a este último momento mágico del atardecer. Hay pocas postales más bonitas que el sol poniéndose en el océano. Ayer nos concedieron el sello de destino turístico Starlight, después haremos la foto con la directora nacional de turismo. Fue un hito importante, digamos, en la marca del nivel de la Costa da Morte, y en cierto modo parte del atractivo astronómico, esto es la capacidad de ver estrellas, se debe también a la gran estrella que tenemos, que es el sol. Una persona busca ese momento mágico, lo tiene ahí. Ese momento de placidez es indescriptible. Simplemente quiero decir que la guía que se ha hecho, que es lo que estamos presentando aquí, con muy buen criterio, Fernando Rey da Luz, que es un conocido astrofotógrafo, ha ganado el concurso de la foto del día de la NASA, un concurso muy prestigioso de astrofotografía. Tiene unas imágenes espectaculares que, en cierto modo, abren el hambre para que uno conozca todo ese territorio, que es un territorio muy amplio, que va desde el sur de Arteixo hasta Carnota, y bueno, es altamente recomendable tener esa experiencia. La Costa da Morte es un entorno naturalmente salvaje, eso es un lema de la última campaña que se ha hecho, y bueno, espero que les guste. Simplemente quiero decir, como última idea, no sé si hay aquí alguien de Japón, después iremos a dar una visita a Japón, si podemos. El sol, hay algunos días del año, franjas del año, en los cuales, en el momento en el cual el sol se pone en la Costa da Morte, está saliendo en diferentes zonas de Japón. Japón es el país del sol naciente, su bandera tiene el sol como símbolo. Para ellos es muy importante ese hecho. Galicia y la Costa da Morte es la tierra del sol poniente en toda Eurasia. Esa circunstancia tiene mucha más potencia de lo que parece, y creo que, por ejemplo, en el mercado japonés tendría una gran impronta. Conectar el sol naciente de Galicia con el sol poniente de Japón. Y bueno, aquí les dejo para que lo vean, los que no han estado ayer. Muy bonito el símbolo de los diplomitas, ¿vale? Gracias. Pues
Pues muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias al profesor Jorge Mira y colaborador con la Xunta de Galicia, y en este caso concreto con Turismo de Galicia. Además de con Turismo de Galicia, con los destinos turísticos, como es el caso de la Costa da Morte, que gracias a su trabajo y colaboración, pues ayer se entregaba y se hacía realidad que la Costa da Morte ya es un destino Starlight. Muchísimas gracias a la delegada de la Xunta de Galicia de Ferrol, al delegado de Ourense, así como el gerente de turismo, alcaldesas, alcaldes y demás personas y prescriptores de nuestro sector turístico. Pues lo que decía Jorge Mira, en realidad para nosotros es un placer, ¿no?, el presentar este proyecto tan especial como el que se pone en valor no solamente la espectacularidad de nuestra naturaleza, sino la riqueza del patrimonio material e inmaterial con el que contamos los gallegos. Alendo Solpor, que ahí ya tenemos también una fotografía, el último atardecer de la Europa continental, es un proyecto que tiene lugar en la ya mundialmente conocida y famosa Costa da Morte. Gracias a esta iniciativa podemos visibilizar la riqueza paisajística y cultural, y aparte una riqueza cultural y paisajística incomparable, donde la naturaleza, el patrimonio artístico y las leyendas van de la mano del astro rey, que es pues el símbolo de la bandera de Japón, como nos recordaba Jorge Mira, y ese astro rey a cada paso de nuestro camino. El proyecto propone una nueva interpretación de nuestro destino, del destino de la Costa da Morte, articulando en él todos los recursos que vinculan este territorio con el legado histórico-cultural del Sol. Las playas, acantilados, montes, hasta el característico clima, su flora y fauna conforman una geografía prístina e inmaculada. Las actividades sociales, la antropología, las costumbres, el folclore, la gastronomía, las fiestas, la romería, pues todo ello se unen. Esta iniciativa no hace sino ampliar la espectacular oferta turística que podemos encontrar en la Costa da Morte y que contamos en Galicia. Y lo hace amparado en los valores que demandan los turistas. Es decir, ¿qué están buscando los turistas de hoy en día? Lugares abiertos y no masificados, aquí los encontramos. Rodeados por naturaleza, paisajes y deporte, aquí los encontramos. Mar y actividades náuticas, gastronomía y atractivos diversos, aquí los podemos encontrar, lo que nos permite situarnos en una posición privilegiada de la mano de esa oferta turística distinta y diferenciada. Esta oferta se ve ampliada con el reconocimiento otorgado recientemente de la Costa da Morte como destino Starlight y, eso quiere decir que la Costa da Morte goza de excelentes calidades para contemplar los cielos estrellados y que al estar protegidos de la contaminación lumínica son especialmente aptos para desarrollar actividades turísticas basadas en este recurso natural. Me imagino que tienen el folleto en la mano, pero sí que es interesante porque no solo es un folleto turístico, sino que también es un folleto en el que recogemos las aportaciones científicas que nos hace el profesor Mira. Y este tipo de iniciativas para nosotros son importantes porque no solamente nos permite fomentar esa modalidad de turismo sostenible y responsable, sino que se convierte en un importante recurso para seguir potenciando nuestros territorios con menos posibilidades, a la vez que también protegemos el medio ambiente. Además, mediante este tipo de turismo favorecemos la aparición de medios para garantizar la protección de la naturaleza, ser lugares visibles, es decir, disponer de las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta turística y su integración. Y así, vamos a lograr que Galicia se consagre mediante el fortalecimiento de nuestra oferta turística diferenciada de otros lugares, de calidad y sostenible. Para finalizar, solamente, además de agradecer el trabajo del profesor Mira, de toda la Costa da Morte, sus alcaldes, alcaldesas y todo el equipo de Destino Starlight, muchísimas gracias, que están aquí los responsables. Y, por supuesto, al equipo de turismo,
Estos folletos surgen porque hay un equipo detrás y ese trabajo que no se hace de un día para otro, sino que lleva mucho tiempo. Santi y todo su equipo, que es el responsable de productos, pues muchísimas gracias. Y ya, pues ahora sí, para finalizar, invitarles a disfrutar de esa última puesta del sol de la Europa continental y que solo se puede disfrutar, ¿en dónde? En la Costa da Morte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elia. Mi abuela me llamó así porque decía que nací con el brillo del último rayo de sol. Esta aventura también nace en ese instante de luz, en ese momento fugaz, imposible de retener. ¿Cuántas preguntas nos hacíamos cuando mirábamos juntas el atardecer? Imaginábamos un viaje hacia ese lugar lejano, donde la tierra finaliza y se asoma a la inmensidad del mar. En Galicia existe ese lugar. Se puede tocar y sentir su magia, su belleza y su misterio. Y es que aquí puede verse la última puesta de sol de la Europa continental. Desde el balcón de la Costa da Morte, el sol se sumerge en el océano Atlántico y se despliega el telón de sombra que da paso a la noche. Una sombra que viaja durante todo el año mecida por el giro de la Tierra y que durante 2 meses convierte a Galicia en el paraje más al oeste de la Europa continental donde asistir a este espectáculo. Pero, ¿cómo es ese lugar por donde se escapa la última luz del día? Esta es mi búsqueda, mi destino, mi camino. Desde el primer momento te sumerges en sus tierras, sus paisajes, su gastronomía, rincones que embelesan. Momentos que compartes. Recuerdos imborrables. Galicia. Allá en mi horizonte busco el Ara Solis, el altar de culto al sol, origen prehistórico de la ruta xacobea y difusor de la cultura occidental que hoy conocemos. Huellas de millones de personas permanecen ahí, en un camino peregrino de ayer y hoy, dentro de un espacio y tiempo existenciales, donde aprendes a mirar más allá. Y te das cuenta de que somos lo que hemos aprendido de nuestros antepasados y lo que compartimos con los demás en nuestro camino cada día. Aquí, en Galicia, en la Costa da Morte, donde se acaba la tierra del continente europeo, el sol nos descubre un final que nos une y se convierte en un nuevo principio. Para todos. Alendo Solpor.